16 de abril de 2014, 8:48 de la mañana. En la cafetería del ferry Sewol, el ambiente era de celebración. 325 estudiantes desayunaban tranquilos. De repente, el mundo se inclinó. Un giro brusco hizo que el barco perdiera el equilibrio, volcando todo lo que no estaba atornillado al suelo. El estruendo de la carga cayendo en las bodegas resonó como una explosión. El miedo se apoderó de todos, pero entonces los altavoces cobraron vida. No se muevan. Quédense donde están. Es más peligroso si se mueven. Esa orden se repitió una y otra vez. Mientras el barco se escoraba más y más hacia el agua helada, cientos de jóvenes obedecieron a la autoridad, creyendo que era lo seguro. En la oscuridad de los pasillos inclinados, comenzaron a despedirse. Enviaban mensajes diciendo: «Mamá puede que no tenga otra oportunidad para decirlo. Te quiero». Se repartieron chalecos salvavidas, se ayudaron unos a otros, esperaron pacientemente a un rescate que se les había prometido. Pero en el puente de mando, la historia era diferente. El capitán Lee Jun-seok no estaba organizando la evacuación. Fue el primero en abandonar el barco. Huyó en ropa interior hacia el primer bote de la Guardia Costera, dejando a 304 personas atrapadas atrás. La orden de quedarse quietos se mantuvo hasta que el agua entró en las cabinas. Para entonces, ya era demasiado tarde para salir. Esta es la historia de cómo la jerarquía, la cobardía y una sola orden equivocada causaron una de las mayores tragedias marítimas modernas. El desastre no comenzó en el mar, sino en el puerto de Incheon. La noche anterior, el Sewol fue cargado con una avaricia criminal. Llevaba 2.142 toneladas de carga. Eso es más del doble de su límite legal permitido. Coches, contenedores y barras de acero mal aseguradas. ¿Cómo permitieron esto? Corrupción. Los inspectores firmaron los permisos de salida sin siquiera mirar la línea de flotación del barco. Pero lo peor fue lo que quitaron. Para compensar el peso extra de la carga, la tripulación vació secretamente los tanques de agua de lastre, que sirven para mantener el equilibrio en la base. El Sewol zarpó siendo un edificio inestable flotando sobre el agua. Solo necesitaba un pequeño empujón para volcar. A la mañana siguiente, al entrar en el canal Maengol, famoso por sus corrientes traicioneras, el capitán Lee Jun-seok no estaba en su puesto. Se había ido a su camarote a descansar. Dejó el mando a una tercera oficial de 25 años. Era la primera vez que ella navegaba por esas aguas difíciles y cometió un error de cálculo. Ordenó un giro brusco de 15 grados. Para un barco normal no habría sido problema. Para el Sewol fue una sentencia de muerte. La fuerza centrífuga empujó toda la carga suelta hacia un lado. El barco se inclinó y nunca volvió a enderezarse. El destino estaba sellado. En la cafetería el desayuno se interrumpió. El mundo giró 45 grados y comenzó la espera mortal. A las 9:30 de la mañana llegó la Guardia Costera. Los helicópteros y los botes rodearon el barco. Dentro, los estudiantes vieron llegar la ayuda, suspiraron aliviados, pensaron que la pesadilla había terminado. Pero los rescatistas no entraron. Se quedaron fuera, esperando a que la gente saliera sola. Los únicos que salieron fueron los miembros de la tripulación. Conocían los pasillos secretos y abandonaron a los pasajeros. El capitán Lee fue rescatado de los primeros. No dijo ni una palabra sobre los 300 niños atrapados abajo. Para los estudiantes, salir ya era imposible. El suelo se había convertido en una pared resbaladiza difícil de escalar. Y aún así, nadie revocó la orden. El interfono seguía en silencio o repitiendo lo mismo: «Quédense quietos». Entonces, el agua entró. No fue lento. Fue un torrente violento que inundó las cabinas inferiores en segundos. Enviaron sus últimos mensajes. Decían: «El barco se está inclinando demasiado. No puedo moverme. Tengo miedo». A las 10:30, el Sewol se dio la vuelta por completo. Solo el casco azul quedó visible sobre la superficie. El silencio cayó sobre el mar. 304 vidas se apagaron en la oscuridad, atrapadas en sus camarotes obedeciendo una orden. Mientras el barco se hundía, en tierra ocurría otro desastre. A las 11 de la mañana, los medios anunciaron que todos los estudiantes han sido rescatados. Los padres, reunidos en el gimnasio de Jindo, lloraron de alivio. Creyeron que sus hijos estaban a salvo, mojados pero vivos. Pero era mentira, un error de conteo, una confusión burocrática. Nadie sabe por qué lo dijeron.
Pero la realidad golpeó horas después. Faltaban casi 300 personas. Cuando la corrección llegó, el gimnasio se convirtió en un infierno. Cayó la noche. El barco había desaparecido bajo la superficie. Solo quedaron bengalas iluminando un mar vacío y silencioso. Los buzos civiles intentaron entrar, luchando contra corrientes fortísimas y visibilidad nula. Pero era imposible. Se dice que algunos buzos escucharon golpes en el casco o vieron luces de móviles días después, pero nunca pudieron llegar a tiempo. La operación de rescate se convirtió en una operación de recuperación y la espera de los padres duró meses e incluso años. Pasaron 1073 días, 3 años en los que el Sewol permaneció en el fondo del mar, pudriéndose junto con la verdad. Finalmente, en marzo de 2017, lograron izar el barco. Lo que emergió no fuese el ferry blanco brillante, sino una tumba de acero oxidado. Dentro, los equipos de búsqueda encontraron un paisaje desolador. El barro lo cubría todo. Tuvieron que filtrar toneladas de lodo a mano buscando restos óseos. Encontraron uniformes, mochilas y móviles aplastados, objetos que esperaron 3 años para volver a casa. El capitán Lee fue juzgado. Alegó que le dolía la cadera y por eso tuvo que salir primero. Fue condenado a cadena perpetua por homicidio. En la escuela Dangwon mantuvieron las aulas de los desaparecidos intactas durante años. Un santuario silencioso para una generación perdida. Los pocos estudiantes que sobrevivieron cargan con una culpa inmensa. Muchos de ellos dejaron de hablar del tema. El lazo amarillo se convirtió en el símbolo de la tragedia, una promesa nacional de nunca olvidar, de no quedarse quietos nunca más. El dolor se convirtió en rabia. Millones de personas salieron a las calles de Seúl con velas exigiendo respuestas. Fue el comienzo de la revolución de las velas. El gobierno intentó disculparse, pero ya era tarde. La gestión del desastre fue tan incompetente que llevó a la destitución de la presidenta Park Geun-hye. La Guardia Costera fue desmantelada completamente por su fracaso. El país entero tuvo que reorganizar sus sistemas de emergencia desde cero. Se aprobaron leyes especiales, se prometió que la seguridad estaría por encima del beneficio económico, pero para las familias, ninguna ley podía llenar el vacío. El capitán Lee murió en prisión en 2019. Se llevó a la tumba la razón exacta de por qué ordenó a los niños quedarse quietos mientras él huía. El Sewol no fue solo un accidente marítimo, fue un fallo sistémico de una cultura que valoraba la obediencia ciega sobre el pensamiento crítico. Hoy los supervivientes son adultos, tienen la edad que sus profesores tenían aquel día, viven con la memoria de los amigos que nunca llegaron a graduarse. El puerto de Paengmok se convirtió en un lugar sagrado, un recordatorio permanente de que la confianza nunca debe ser ciega. La lección del Sewol fue pagada con un precio inimaginable. Nos enseñó que, a veces, desobedecer es la única forma de sobrevivir. Mientras Corea del Sur y el mundo recuerden esa mañana de abril, la luz de esas 304 almas no se apagará del todo. No olviden suscribirse si les gustó este análisis y activar la campana para no perderse el siguiente caso. Nos vemos en la próxima.